Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Mira, vamos a hacer un poncho en punto tunecino. Yo lo he hecho también, o lo estoy haciendo, mejor dicho, en 2 agujas. Pero como sé que vaya a pedirme la versión en crochet, pues directamente la voy a hacer y ya está. Mira, esta es la versión en 2 agujas, ¿vale? Ya tengo, esta es una de las dos partes que hay que hacer. Entonces vamos a hacer unos cuadrados que miden 15 por 15. Y van 4 por 4. Entonces necesitamos, serían 4, perdón. Sí, 4 por 4, pero veréis, con la diferencia de que empezaremos haciendo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y luego ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y luego 13, 14 y 15. No haré el último de arriba. Por eso te he dicho 4 por 4, porque son 4 por 4. Si miro así, si tengo 1, 2, 3, 4 a cada lado. ¿Vale? Y esto te queda ya aquí el piquito abajo. Pero claro, en la parte de arriba, pues no, en esta última banda que hacemos de 4, hacia arriba, 1, 2, 3, me quedo en 3 para tener la apertura del cuello. Bueno, pues lo mismo, que mirad qué bonito me ha quedado esto con una lanita que he hecho mezclillada y le he metido un fondito así moradito. Mira qué bonito, pero bueno, eso ya para el vídeo tutorial de esta prenda, hecha a 2 agujas. Para este vídeo tutorial estoy utilizando este otro material y necesitamos una aguja, un gancho de punto tunecino, que ya sabéis que son así más larguitos. Este tiene en las dos puntas gancho, pero que no haría falta. Solo con tener en un lado tenemos suficiente. Tienes que tener un gancho largo para que nos entren todos los puntos, ¿eh? Es el número 4. Este es del número 4. Así que vete comprando si no lo tienes, que te va a venir muy bien para muchos trabajos. Y bueno, mira, aquí tengo como una muestra para que veáis el efecto. De todas formas estoy sacando medidas y estoy viendo aquí mucha medida. Entonces aquí he puesto una cantidad de puntos que ahora va a ser otra. Pero es para que veáis más o menos cómo va quedando. Que queda muy similar al 2 agujas. Bueno, es otro material y por eso se ve también más diferente. Bueno, pues a ver, yo tengo este material que compré porque me gustó y dije ya haré algo y ya he encontrado qué hacer. Entonces, como tengo 2 madejas de cada, o sea, tengo de este color 2 madejas, de este 2 madejas y de este 2 madejas, pues creo que voy a hacer una mezcla para no quedarme corta. Que igual con esto tengo suficiente, que serían 400 gramos. Creo que sí. En principio yo voy a utilizar esto. Y si me faltara, pues a lo mejor para terminar, para la terminación, le pondría este otro material, que son tonos grises, negro, blanco, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejaré como para rematar. Básicamente va a ir en estos tonos. Aunque en realidad también me gustaba esta opción, ¿eh? Esta opción también me gustaba. Lo que pasa es que me da cosa de que luego a la hora de grabar no veáis bien el efecto. Así que igual lo incluyo, porque aquí estoy mirando que hay mucho rojo, hay mucho naranja, hay mucho morado. Me va a combinar mejor esto. Bueno, os digo, esto lo dejamos si acaso cambio de opinión y si acaso me hiciera falta utilizaría este. Voy a utilizar así que va a quedar mejor. Entonces, este sería, no sé cómo se lee, Chepis o Chepis o Chepgis, no sé cómo se lee. ¿Vale? Aquí lo estáis viendo. Se llama Wanderlust y recomienda gancho del 4. Vamos a utilizar el 4, tiene 100 gramos, 232 metros y es el número color 464, que se llama Hirosaki. Este otro se llama Berlín y es el 469. Si necesitara más material, tendría que añadir de este otro que tengo y sería el número 466, se llama París. Pero bueno, este sería uno en caso de que ya me estuviera faltando. Porque tengo, de hecho, tengo más. Tengo un par de ovillos más aquí que os los voy a enseñar ya que estamos. Tiene un colorido muy bonito. También, entonces no sé. No sé. ¿Vale? En principio, para que no os liéis, numeración Hirosaki 464, Berlín 469 y gancho del número 4 de punto tunecino. Voy a hacer un dibujito para que entiendas cómo vamos a ir trabajando, ¿vale? Yo voy a montar una serie de cadenas
que va a ser múltiplo de 23, porque cada cuadradito tiene aquí 23 puntos. 23 y aquí 23. Aquí tenemos que hacer una cadena extra, pero solo en el primero con el que empezamos a trabajar, los demás ya nada, ¿no? Entonces habría 23 y 23. Y cuando termine este cuadradito, cojo de aquí los 23 y tengo que sumar otros 23 de aquí. Y así vamos haciendo hasta tener una hilera. Bueno, pues la primera hilera, yo empiezo haciendo mi primer cuadradito. Tengo mis 23 cadenas. Y aquí tengo otras 23. Y aquí tengo un punto extra. Una cadena extra. Vale. Aquí tenemos un cuadradito. Voy a hacerlo aquí hasta aquí para que me quede el cuadrado. ¿Vale? Con 23. Bueno, pues hacemos otro cuadradito con otros 23 que cogeremos de aquí arriba de este que hemos terminado. Esto va con disminuciones aquí. 23. ¿Vale? Entonces cuando termino este, desde aquí saco 23 y añado los 23 de las cadenas que ya tengo hechas. Por eso yo aquí monto más cadenas, las que necesito en total, tanto a un lado como a otro, porque en principio haré una banda y cuando termine esa banda, de aquí voy sacando y voy, ¿vale? Eso ya lo vamos viendo porque no os quiero liar. Vale, pues serían 23, aquí 23, estoy haciéndolo fatal, pero para que entendáis rápido, ¿vale? 23. Bueno, pues ya tenemos aquí, una vez que ya tengamos todo esto hecho, lo que es la primera tira, voy a utilizar 23 y 23 y 23 y 23 cadenas. Estas son las cadenas que necesito a este lado. Y a este otro lado las mismas. Aquí 23, 23 y 23. Entonces tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perdón, que aquí me hace falta otro más. Y 23. Tenemos que tener un total de 1, 2, 3, 4. Y contando de aquí, 1, 2, 3, 4. Espérate, pues entonces no, este sobra. Vale, tengo que tener un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Vale, yo empezaré haciendo este primero y luego haremos todo del tirón, lo que es esta parte. Estos 4. Y una vez que los tenga estos 4 ya consumido todas las cadenas que tenía en este lado, me vendré a 23 cadenas antes de este. Haré mis 23 y mis 23 aquí. ¿Vale? Y luego yo voy a seguir por aquí. Haré otro aquí. Pues ya tan fácil como que ya no tengo que utilizar las cadenas. Ya cogeré 23 de aquí y de aquí. Cuando lo termine, cogeré 23 de aquí y de aquí. Cuando lo termine, cogeré 23 de aquí y de aquí y habré terminado. ¿Ok? Entonces así vamos haciendo. La siguiente línea, vuelvo a coger 23 cadenas de aquí, que con las 23 de aquí ya tengo aquí los puntos que necesito para hacer mi primer cuadrado, que sería este. Aquí es 1, 2, 3, 4. Luego haré el 5, el 6, el 7, el 8. Este será el 9, el 10, el 11, el 12. ¿Vale? Y luego ya cuando termine el 12, corto la hebra, me vuelvo otra aquí, cojo mis últimos 23 cadenas que me quedan. Haré el 13, el 14 y el 15. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer. Y tenemos que hacer dos, uno para delantero y otro para espalda. Cuando tú haces así, tú vas a tener, lo que pasa es que yo tengo muy mal dibujado, pero tú vas a tener aquí tu cuello, aquí lo que te cae al brazo, ¿vale? Y se unirán las dos partes que tienes por aquí, por el hombro, por los brazos. Se dejará el espacio del cuello libre. Entonces necesitamos un total de 30 piezas porque son 15 para delantero y 15 para espalda. Parece muy complicado, pero una vez que te lo voy a ir explicando y vas a ver que no es complicado para nada, ¿vale? Es muy fácil. Y esto mismo sirve para el que yo hago a 2 agujas, ¿vale? Esta misma explicación, así que, bueno, pues si vas a ver los 2 vídeos, pues ya lo vas a entender mejor aún. Pero es básicamente lo mismo, lo que cambia es la técnica, que uno es tunecino, el que vamos a hacer ahora, y el otro es 2 agujas. Vamos a empezar ya montando las cadenas. Multiplica
1, 2, 3, 4. A ver, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo sabía que eran 8, ¿eh? Yo sabía que eran 8, aunque me salgan aquí 7 cuadrados. Son 8 porque aquí tienes que tener estas cadenas. Entonces, 23 por 23 por 23 por 23 por 23 por 23 por 23 y por 23, que son 8. 8 por 23. Un total de 184 puntos más 1. 185. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Si tú quieres más talla, no hagas... Bueno, es que te vas a liar porque vas a tener que añadir vueltas de más y entonces yo no lo haría. Yo haría 15 o sea, 15 cuadraditos para todas las tallas, para todo el mundo. ¿Dónde puedes conseguir más talla? ¿Dónde? Pues que no hagas 1, 2, 3, 4. Hagas 5. ¿Vale? Y aquí no hagas 1, 2, 3, 4. Hagas 5. Y ya te va a quedar más grande. En tu última hilera de cuadraditos es donde haces 3 en vez de 4. O sea que si tú vas a hacer 5 vas a tener que hacer todo esto hasta aquí arriba y ya en esta última hilera es donde hace lo del cuello. Saltándote de hacer un cuadradito. Bueno, yo creo que ha quedado bien explicado, ¿no? Vamos a ello y lo entenderéis mejor. Letita para explicarte. Tienes que montar los 185 puntos, pero mira, tú vas a contar. Cuando tú tengas 70 puntos, 70 cadenas hechas, ¿vale? Yo hice aquí, empecé haciendo 2, no las cuento, las hago como extra, ¿vale? Y ahora hago 70 cadenas y pongo un marcador, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que empezar aquí. Voy a trabajar mi primer cuadrado desde aquí, no desde aquí, que es el centro, que sería mitad y mitad. Entonces tengo que poner aquí el marcador. He hecho mis 70 cadenas, pongo el marcador. Vale. Y ahora trabajo hasta tener 185 en total. El resto ya. ¿Vale? 185. Tengo que tener en total pues 115 más. 70 y 115, 185. Pues he hecho mis 70 cadenas, que como te digo, he hecho 72 porque hago 2 extras, pongo el marcador en las 70, hago 115 cadenas más, de nuevo hago un par de cadenas extras, porque luego como voy a cortar el hilo se me van a perder, ¿vale? En realidad yo he hecho 4 extras para tener 2 que se pierden y tener 2 extras. Me gusta por si acaso se me pierde alguna cadena trabajando. Donde tengo el marcador, ahora veréis lo que vamos a hacer, ¿vale? Piensa que tu cola corta queda a la derecha, tu cola más larga queda a la izquierda. Las cadenas yo las he hecho con un gancho normal, no con el tunecino, y además las he hecho con un gancho del número 5 para que me queden más gorditas, ¿vale? Bueno, pues ahora, donde tengo la cadena, yo he hecho aquí un nudo deslizado. Estas cadenas los he trabajado con este color para hacer contraste y ya he cogido el otro color con el que voy a trabajar casi todo. Aquí, donde tengo la cadenita, busco que mis cadenas están derechitas, ¿vale? Así, y entro en la cadena, voy a pasar este nudo que he hecho de inicio y voy a hacer una cadenita. Y ya lo dejo así porque voy a coger el gancho tunecino. Lo que tengo que hacer es ir sacando, pues tengo que tener 23 puntos, 23 hebras, ¿vale? Entonces ya he sacado una y ahora voy 23 hebras más, o sea, 22 hebras más para tener un total de 23. Voy entrando en cada cadena. Esta es la segunda, veréis que no he cogido bien un momentito. Aquí, 2, entro en la brita de arriba, 3, 4, 5, 6, 7, voy a llegar a tener 23. Ya tengo 23 cadenas cogidas. Ahora, en la siguiente saco una cadenita que no contabilizo, que este sería el centro, ¿vale? Si tú quieres puedes poner un marcador, yo no lo voy a poner, no hace falta, ya te darás cuenta. Y ahora vuelvo a coger 23 de las que van hacia arriba. 1, 2, hay que tener cuidado porque se va girando, ¿eh? 3, ¿vale? Hasta tener 23. Ya tengo de nuevo otros 23, entonces tengo 23, 1 y 23.
Tengo en total 47 cogidos. Y esto es lo que voy a trabajar ya hasta quedarme con un punto, ¿vale? Vamos a ir disminuyendo en el centro siempre en cada vuelta. No en cada vuelta. Os vais a dar cuenta que es en la vuelta ahora que viene hacia atrás, donde hago la disminución. Entonces, las vueltas de tunecino las voy a contar como 1. Esta, lo que es la ida y la vuelta sería 1, ¿vale? Entonces, aquí no hemos terminado la vuelta. En la vuelta, o sea, en el regreso de la vuelta 1 es donde hacemos la disminución. Y se trabaja de esta forma. Si ahora tengo que tener 23, 1, o sea, perdón, tenía 23, 1, 23, ahora voy a tener 22, 1, 22, ¿vale? A la vuelta. Entonces hago el primero solo. He sacado una hebra nada más. Y ahora voy de 2 en 2. O sea que ya tengo 1, ahora tengo 2. Voy contando así. 3, voy sacando de 2 en 2 ya, ¿eh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y ya tengo los 22. Ahora hago una disminución. Aquí tengo el 23, el punto central y aquí el 23 del otro lado, ¿vale? Entonces tengo que pasar por estos tres centrales más el que tengo en el gancho. O sea que pasas por 4 en realidad. Pasas por el del gancho primero, 1, 2, 3 y 4. Por todo eso, ¿vale? Y ahora te quedan otra vez 23 aquí. No, te quedan, perdón, 22, porque ya hemos hecho aquí una disminución. Hemos quitado 1. Ahora te quedan de nuevo 22 como en el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, pues ahora vamos los 22 cogiendo el punto central y los otros 22. Y a la vuelta serán 21, punto central, 21. O sea, 21, disminución, 21. Esto lo vamos a repetir, pero esta vez vamos a hacer esta puntada un par de veces. Voy a hacer una de ida y vuelta y otra de ida y vuelta de esta forma, como te explico ahora, que es cogiendo por detrás. Entonces, aquí ya me cuenta como 1, este primero. Este es el segundo. El tercero, ya a partir del tercero, voy cogiendo, en vez de esta hebra que está aquí delante, es la misma que está detrás. ¿Veis? Tienes que dejarte el lazo detrás del gancho, entras por detrás, ya tengo 3, ahora entro en el siguiente por detrás, 4, aquí, ¿veis? 5, entras como aquí en medio, 6, 7, 8, 9. Bueno, pues así tengo que tener 22. Perdón. Sigo con los 22. Serían 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Uy, la hebra se me había quedado delante. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y te vas a encontrar que tiene esta disminución con 3 hebritas. 1, 2 y 3 hebritas. Así enganchas las 3 hebritas por delante y sacas de ahí
uno nada más, ¿vale? Ya tengo mi punto central. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí con los 22 puntos que quedan. Cogiéndolo de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10. Hoy no lo he cogido, perdón. Se me queda la garganta seca, perdonadme. A ver cómo cojo este. Aquí. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y el 22 aquí, mira, así. Y 22. Vale. Pues ahora de vuelta voy a tener 21, hago la disminución y 21. Venga, el primero siempre, uno nada más. Y ya lo cuento, 1. Ahora van de 2 en 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y ya tengo los 21. ¿Vale? Te quedas, si te das cuenta, el que tienes en el gancho y aquí está, uno antes, el del centro y uno de después. Tiene que pasar por los 4. 1, 2, 3 y 4. Ya hemos hecho ahí otra vez la disminución. Me quedan 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vale, pues hemos completado otra vuelta. Voy a hacer, he dicho antes 2 más, o sea que sería hacer una más, no, pero voy a hacer, sería como si hiciera ahora una más, pero no. Voy a hacer otras 2 más como esta. Igual que esta, voy a hacer 2 más, con lo cual, ahora voy 21, el del centro que se cogen estas 3 hebritas juntas, y 21, tal como lo hemos hecho ahora. De regreso voy a tener 20, disminuyo esto que queda aquí en el centro, que son los 3 más el que tiene el gancho, esos 4, y tendrás 20. Y volveré con 20, 1, 20, otra vez hacia acá, cogiendo por detrás, y de regreso me quedarán 19, la disminución 19. Y nos vemos, ¿vale? Nos vemos ahí en los 19. Voy a hacer, como te digo, 2 vueltas más como estas, que una vuelta corresponde a ida y vuelta, ¿eh? Entonces voy, vengo y voy y vengo haciendo esto que hemos hecho ahora. Bueno, pues ya he completado esas vueltas haciendo con la misma puntada. Hemos hecho un total, desde que cogimos aquí abajo, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Cogiendo por detrás han sido estas 3, porque la primera ha sido cogiendo de la cadena. Vale. Bueno, pues ahora vamos a cambiar a hacer como una especie de caladito en esta vuelta. Y si os dais cuenta, pues ya tenemos 19 en vez de 23 con lo que empezamos. Voy a hacer ahora con los 19 los caladitos y a la vuelta tendré 18. Vale.
Entonces esta vuelta sería de esta forma. Recordad que tenemos que tener 19 hebras. Entonces yo voy contando de esta forma. Tengo una, la segunda, la saca. El primer punto nunca se trabaja, porque es este. Aquí saco mi segundo punto. Tengo 2. Hago una lazada. Engancho, cojo aquí que no se me vaya. Tengo 3. Ahora cojo 2 puntos juntos. Tengo 4. Lazada. Tengo 5. 2 puntos juntos. Tengo 6. Lazada. 7. 2 puntos juntos. 8. Lazada. 9. 2 puntos juntos. 10. Lazada. 11. 2 puntos juntos. 12. Lazada. 13. 2 puntos juntos. 14. 15. 16. 17. 18. Y ahora no he hecho lazada. Hago el 19. ¿Vale? Aquí tengo el centro. Estos 3 juntos. Y ahora hacia allá tengo que tener otros 19. Entonces voy a ir como he terminado. Haciendo 1, 2 puntos juntos. Sería el segundo. Y ahora ya las lazadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y ya estos últimos puntos, el 18. A ver. El 18, a ver si lo puedo sacar, que se me gira la lazada. 18 y el 19 que es aquí. Al final cogiendo estas 2 hebritas que quedan aquí atrás. Aquí y aquí. Así. Ya tengo el 19. Ahora voy hacia atrás, normal como hemos estado viendo. De esto te olvidas, tanto de un extremo como del otro, porque ahora luego se irán utilizando, pero ahora hasta que no terminemos el cuadradito nada. Vale, tengo 19, el punto central 19. Ahora van 18, la disminución 18. 1, que va solo y ahora va de 2 en 2. Aquí cuidado porque se te mezclan, ¿eh? Esta lazadita va aquí atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ya está? 18. Hasta ahí, 18. Bien. Aquí tengo los 18. Ahora están estos 3 más el de el gancho, ¿vale? Esto hay que cerrar estas 4 hebras. Empezamos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora van otros 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que se me mezclan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, pues hemos completado la vuelta de los caladitos. Y tengo un total de 18. Ahora voy con 18, el punto central 18 y a la vuelta 17.
vamos a hacer aquí esta vuelta. Aquí, a ver, para que me quede, es que yo he hecho aquí una cosa, pero no sé si cambiarla, ¿eh? Esta ha sido lo que yo he hecho, ¿vale? Para que quede este caladito así. Pero no sé, ¿eh? Tengo que sacar 18 puntos. Voy a ver cómo. De esta forma. Este es 1, ¿vale? Aquí te encuentras con una hebrita y otra hebrita, ¿veis? Y aquí hay otras 2 hebritas, ¿veis? Así, ¿no? Pues en cada hebrita hay que hacer. Tengo 1 aquí, 2 por delante, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tiene que haber un 18. A ver, vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. O me he saltado uno que no he cogido o algo pasa aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se ha escondido el 17, míralo hasta aquí. 17. Vale, ya tenemos los 17. Este es 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 y 18, perdón, que eran 18. Vale, ya tengo los 18. 1. Ahora van 18 hacia allá. El primero está aquí escondidillo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el 18 aquí. No lo he cogido bien. Vuelvo a intentarlo. Y 18. Vale, bueno, pues esto ya de vuelta ya sabéis, de 2 en 2, ¿vale? El primero es 1, 1, y ahora tienen que quedar 17, porque de vuelta van quedando menos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy así hasta 17. Tengo los 17, hacemos estos 4 juntos, 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo otra vez de 2 en 2 a tener 17. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues me quedo con 17. Ahora para esta vuelta tendré 17, el punto central 17 y luego 16. Y luego 16, 15. ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer como hemos hecho aquí. Esta vuelta que es como punto al revés. Entonces ahora voy a hacer esas 2 vueltas porque serían voy, vengo una, voy, vengo dos. 2 vueltas. ¿Vale? Son 17. Pues voy aquí, cojo, ya tengo 2 y ahora ya voy cogiendo de atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
y los 17. Y ya te encuentras estos 3 puntitos que son 1. Y de nuevo 17 cogiendo de atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo los 17, pues ahora 16 para atrás. 1 y aquí ya de 2 en 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora van los 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora otros 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, repito esta misma vuelta, 16, punto central 16 y vuelvo con 15, haciendo lo mismo que hemos hecho aquí y nos vemos con 15 puntos. Pues ya estoy con los 15 y he completado esa vuelta, ¿vale? Para que quede aquí como que se den dos vueltas del revés. Y ahora vamos a hacer como 4 vueltas de como si fuera punto derecho, ¿vale? Sería como, aquí que lo tengo hecho, lo vaya a ver, la espiguita, ¿vale? Para que se vea así. Entonces, ahora voy para allá con 15, el punto central 15 y vuelvo con 14. Con punto derecho. ¿Y cómo se hace ese punto? Mira, tengo aquí ya uno, ¿eh? Este no lo cuento, me voy al siguiente. Y aquí en medio hacia atrás, ni en la hebra de delante ni en la hebra de detrás. Sería atravesando esto. Saco, ¿vale? 1, ya tengo 2. Voy entrando. 3, 4. Mira, entro ahí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya tengo los 15 y me encuentro estas tres hebritas que siempre las cogemos juntas en una. Eso es un punto. Y me voy al siguiente, ya otros 15. 1, 2, voy a seguir. Ya tengo los 15, mira, ya se ve. Ahora vamos de vuelta. Pues tendríamos que tener de vuelta 14. Aquí es 1 y ya 1, ahora van 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Los 4 centrales. 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, pues he hecho una vuelta de punto derecho. Vale, hay que hacer un total de 4, me faltan 3. Y igual, repetimos. Aquí tengo un punto. Ahora van 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Los 3 que van en el centro y los 14 al otro lado. Bueno, pues voy a completar, volveré con 13. Vuelvo ahí con 13, vuelvo con 12. Vuelvo ahí con 12, vuelvo con 11. Y con 11 nos vemos, ¿vale? Esto lo repetimos hasta tener
de vuelta ya 11 puntos. Vale, pues tengo los 11. Ahora iría de ida con 11, el punto central 11 y vuelvo con 10. Y 10 y vuelvo con 9. ¿Cómo? Con el punto este al revés, cogiéndolo por detrás. Tengo mis 9 puntos, he trabajado esas 2 vueltas del revés y ahora vamos a hacer otra vez el caladito. ¿Vale? Voy para allá con 9 de esta forma. Tengo 1, 2, 3 y ahora cojo doble. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hemos terminado con esos 2. Algo he hecho mal porque me sobra aquí uno. A ver, 1, si lo he hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí, voy a repetir, ¿vale? Porque no sé, algo he hecho mal, no sé lo que hacía. Vale, tengo 1, 2, lazada. Tengo 3. Aquí con estos 2 tengo 4. Lazada 5. Con estos 2 tengo 6. Lazada 7. Aquí tengo 8. Vale, ahora. Y el 9 solo. Vale. Estos 3 que van juntos. Y entonces voy hacia allá como he terminado aquí. 1 solo, 2 juntos. Yo tengo 2. 3 con la lazada. 4, 5, 6, 7. Y aquí ya los 2 que quedan. 8 y 9. ¿Vale? Voy hacia atrás y voy a tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cerrar los 4 centrales. 1, 2, 3 y 4. De nuevo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, ya tenemos los caladitos como hemos hecho aquí. Vamos a hacer la vuelta siguiente que hicimos los caladitos, cogiendo los 8, el punto central, los 8. Entonces, venga, vamos a hacerlo. Yo tengo 1, 2, 3, 4, con cuidado porque se cuenten, 4, 5, 6. Aquí lo tengo escondido, ¿veis? 7 y 8. Los 3, que son 1, y de nuevo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vuelvo con 7, la disminución y 7. Ahora voy con 7, vuelvo con 6, voy con 6, vuelvo con 5. Haciendo estas 2 vueltas de punto de revés. Completado esas 2 vueltas cogiendo la hebra por detrás para tener el punto revés. Y ya hasta que nos quedemos sin punto, vamos a hacer el punto de jersey, el punto este que se ve del derecho. Entonces, punto suéter, punto jersey, como queráis llamarlo. Entonces, aquí me he quedado pues con 5. Pues tengo que tener 1. Entro aquí atravesando porque estoy haciendo el punto jersey. 3, 4, 5. Las 3 hebritas, que son 1 y 1, 2, 3, 4, 5. Venga, ahora 4. 1, 2, 3, 4. Cierro 4 y 1, 2, 3, 4. Como voy a volver a hacer la misma vuelta, bueno, pues ahora 4. Tengo 1, 2, 3, 4. Los 3 juntos.
1, 2, 3, 4. Ahora van 3 hacia atrás. 1, 2, 3. Cierro los 4 juntos. Y 1, 2, 3. Ya estamos terminando, ¿eh? Ahora 3. 1, 2, 3. Aquí cierro estos 3. 1, 2, 3. Ahora van 2. 1 y 2. Cierro 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ya tenemos nada y menos. Estamos cerrando ya. 1, 2. Cojo los 3. 1, 2. Y ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Esto se cierra todo. Y una cadenita. Y hemos completado. Voy a poner un marcador para que no se me vaya. Hemos completado el primer cuadradito. Lo siguiente que voy a hacer es coger de aquí los puntos que necesito, que son 23, más 1, 23 más 1, y luego de las cadenas saco, de estas cadenas que dejé aquí pendientes, saco los otros 23. Entonces tengo 23, 1, 23 de nuevo. Y vuelvo a repetir todo, ¿vale? Ahora nos vemos para hacer esto porque te lo voy a explicar una vez, para que tú entiendas cómo se hace y ya es hacer esto de nuevo. ¿Vale? Que vamos a tener un total aquí, 1, 2, 3 y 4. Cuando yo termine esa altura de 4, que tengo una tira recta, un rectángulo, me voy a venir aquí y voy a montar mis primeros 23 y luego ya los otros 23 aquí y ya voy trabajando encima de los que ya tengo hecho hasta completar la tira. Ya tendré 2 tiras y luego 3 y luego 4. Así que, pero bueno, ya por lo menos en lo que es el patrón del cuadrado, del granny, aquí lo tenéis. Súper bonito queda. Muy, muy bonito. Bueno, pues vamos a recuperar aquí, como te digo, 23 puntos más 1, que serían 24, y luego ya aquí 23. Bueno, pues vamos a sacar los 23 puntos que necesitamos. Como este es el extra, digamos, yo voy a sacar 23 y ya con este tengo el 24. Nos vamos aquí a este primer puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aquí hay uno chiquitín, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a ver si lo consigo, 19, 20, 21, 22 y 23. Ya los tenemos. Tenemos los 23 más 1, ¿vale? Y ahora en las cadenas 23. Vemos la que no está cogida. A ver, y poniéndola del derechito. Así. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, voy hasta 23. Y ya tengo aquí también los 23. Vale, bueno, pues vamos a volver a repetir desde el principio. Esta primera vuelta que vamos a acabar teniendo 22 porque hemos venido con 23. Saco 1, 1. Y ahora voy de 2 en 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ahora iban 4. 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya tengo los 22 de nuevo. Bueno, vuelvo a repetir todo el cuadrado. Ya tengo ahí mi base y vuelvo a hacer otra vez todo lo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Esta vez me va a quedar el centro, mirad. ¿Vale? Sale desde aquí hacia arriba y aquí sale desde aquí y va a quedar así, hacia arriba. Y desde aquí arribita vuelvo a coger mis 23 y de las cadenas mis 23. Así hasta tener los 4 cuadraditos. Cuando tenga esos 4, me voy a venir aquí y voy a contar hacia atrás 23 cadenas. Añado la hebra, saco 23, el puntito extra aquí mismo desde donde hemos salido y ya mis 23 aquí. Y haría aquí otro cuadradito. ¿Vale? Cuando lo termine aquí. Pero lo primero es hacer una tira aquí con los 4. Y cuando ya tengo los 4 aquí, que ya no me quedan cadenas en este lado, empiezo a gastar las cadenas de este otro. Hasta quedarme sin cadenas. O sea, yo ya, una vez que termine ahí, empiezo aquí con mi primer cuadrado y ya subo todo el tiempo. Así. Como yo tengo hecho uno, aunque sean 2 agujas, da igual porque es el mismo montaje. Se puede apreciar aquí también. Entonces es como si hubiéramos hecho este y estamos empezando a hacer este otro. ¿Veis? Estoy aquí. Lo terminas, vuelves a hacer otro y vuelves a hacer otro. Tú vas cogiendo de aquí las cadenas. Cuando tienes los 4 es cuando tú te vas aquí abajito de nuevo, 23 puntos antes, haces tu primer cuadrado y ya vas montando aquí y aquí. Lo bueno es que ya te vas a encontrar, has cogido tu cadena, ¿vale? Simplemente una vez, porque ya después vas cogiendo de aquí y de aquí. Y en el siguiente, de ese que has terminado y del que había aquí en este lado. Y el último, del que has terminado y el que tienes aquí al lado. Siempre tu puntito extra, en donde van las disminuciones, que te coincidan siempre. ¿Veis? Cuando lo termine, como me quedan todavía cadenas aquí, vuelvo a coger 23 y vuelvo a repetir la operación una tira entera. Y cuando lo termine, ya cojo mis últimos 23 cadenas y hago 1, 2 y 3. Ya el cuarto no lo haría porque tenemos que tener el cuello. Entonces yo no te voy a repetir aquí. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú has hecho esta primera vuelta y ahora tienes que hacer estas dos cogidas por detrás. Estas van cogidas la hebra por detrás para que se vea como el punto de revés. Después irá la de caladito, la que va encima de la de caladito, que va cogiendo las hebritas. Luego van de nuevo dos de revés,
2 cogidos por detrás. Después van los 4, las 4 vueltas que van de punto suéter, de punto derecho, no, de punto suéter. Después van 2 de punto revés. Después va de nuevo calado, la que va encima del calado. Y completamos ya con 2 revés, con 2 vueltas revés y lo que queda ya de punto jersey. ¿Vale? Repetimos. Lo que sí te voy a hacer es como si comenzáramos aquí. Cuando tú terminas las 4, como comenzar aquí. Pero yo creo que te ha podido quedar claro, ¿no? Aquí tengo que coger una hebra independientemente y añadirle 23 cadenas antes. Entonces, bueno, voy a coger aquí este material mismo, que es un algodón que no tiene nada que ver, pero bueno, es para que veas, ¿no? Voy a contar las 23 cadenas. Y ahí donde es la cadena 23, donde paso el hilo, el material. Hago una cadenita para asegurarlo. Y ya tengo ahí un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Me tenía que haber ido entonces una cadena antes, o he contado mal, o me he saltado una cadena. Porque aquí es donde iría el punto extra, ¿eh? Pero bueno, se ve que no lo he contado bien. Y ahora ya haces el punto extra. Y ahora de nuevo hacia arriba ya a través del granny. Tengo 2, 3, 4, 5, otros 23, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y coincide perfectamente aquí arribita el 23. Vuelvo con 22, hago la disminución, vuelvo con 22 y ya estaría haciendo este otro que viene aquí al ladito. Vale, entonces esto es así de fácil, o por lo menos a mí me lo parece. Ya es hacer siempre lo mismo, simplemente tú trabajas los cuadrados primero en la tirita que tienes aquí que sube hacia arriba hasta tener la altura de 4, o la altura que tú le quieras dar. Le tendrías que poner más cadenas si le quieres dar más altura. Yo tengo 4, entonces hasta dar la altura de 4, y ya una vez que tengo eso es cuando vengo aquí y empiezo a sumar aquí los cuadrados. Tengo mi primer cuadrado y ya no termino, ya sigo subiendo hasta terminar otra vez los 4. Cuando ya termino otra vez los 4, vuelvo aquí 23 y vuelvo otra vez. Y ya por último mis otros 23. Y ya tendríamos, ¿vale? Ya sabéis que en el último tramo solo tienes que hacer 3 cuadrados en vez de 4. Y tendríamos que tener 2 partes iguales hechas para enfrentarlas, sacar nuestra cabecita y cerrar en el hombro. Luego sacaríamos puños y a ver qué más le hacemos abajo. Mira, por ir enseñando cómo voy. Ya he hecho aquí estas vueltas que van cogidas por detrás, ¿vale? Que son un total de 3 vueltas, 4 con la que del inicio, la que empezamos cogiendo, sacando los puntos y de vuelta. Esa cuenta como 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces son 3 si cuento solo que cojo por detrás y 4 si cuento lo que tengo desde el inicio. Ahora tú te vas mirando qué hiciste y aquí van los caladitos. O sea, sacas 1, 2, lazada, 2 juntos, lazada, 2 juntos, lazada, 2 juntos, ¿vale? Así hasta tener, porque aquí tengo 19, hasta tener 19. Vuelvo con 18, hago la vuelta que va detrás y ya vamos respetando lo que te acabo de enseñar, por no repetir de nuevo, ¿vale? Porque es repetir.
simplemente repetir. Voy a hacer un poco más y te voy enseñando. Y completé ese otro cuadrito. Y ya empecé. Y al siguiente cuadrito ya cogí los puntos que me hacen falta. Aquí tenemos 24 en total. Tengo 23 cogidos más el extra que nos hace falta, ya sabéis, para la esquina. Así que aquí tengo 24. Y de las cadenas, las 23. Y ahora vuelvo a trabajar el otro cuadradito. Cuando lo complete, cogeré mis últimas 23 cadenitas de aquí y ya habría terminado esos 4 de altura. Y ya me vendría aquí para coger los de aquí y empezar hacia arriba. ¿Vale? Es por ir mostrando cómo va quedando. Bueno, esto que veis aquí encogidito, después, cuando ya cojamos aquí los cuadraditos, como tenemos que coger puntos de aquí y de aquí y de todo, se va a ir quedando rectito, ¿vale? Bueno, pues ya estáis viendo qué monería queda súper bonito. Y ya con un hilo de este tipo, que te hace mezcla, que es un hilo inteligente que te va cambiando de color, pues mucho más bonito todavía. Voy a continuar y según vaya avanzando os voy diciendo, por si tengo que deciros algo extra, que yo creo que no, que ya con lo que os he explicado vais bien. Os enseño cómo voy. ¿Vale? Tenía estos dos y ya tengo aquí los 4 de altura, me quedé sin cadena. Más sobre aquí una cadenita, por eso había que hacer alguna cadena extra, ¿eh? Vale, pues cuando completé esos 4, cogí aquí mis 23 cadenas, desde aquí hacia acá hice mis 23 sacadas. Aquí justo donde tengo la primera sacada de esta anterior, hago la sacada extra, que sería ya la cadena 24, y ahora aquí en este que ya tengo tejido, de ahí saco los 23. Vuelvo a hacer cuadrito. Siguiente, ya no tengo que cortar hebra ni nada. Desde aquí saco los 24, que serían 23 más 1 en la esquinita, y mis 23 en el que tengo en el lado. Cuando lo completo, vuelvo a repetir. Cuando ya he terminado de nuevo esos 4, me vengo a mis cadenas que tengo aquí pendientes. Mira, todavía me queda aquí me quedan aquí 23 cadenas porque tengo que hacer todavía otro cuadro ahí. Voy como por el tercero de ancho. Ahora tengo que subir de largo esos 4. Ya tengo uno. Desde aquí saco los 24, los 23. Vuelvo a hacer el cuadradito. ¿Vale? Lo voy a hacer con vosotros esta vez porque esta zona, esta forma de sacar puntos no la he enseñado. Os he enseñado cómo sacar de aquí de la cadena, cómo retomar de aquí del que tenemos pendiente, pero por ejemplo este no lo hemos hecho. Pero es súper fácil. Cuando termine, me vengo a mis últimas 23 cadenas. Me vengo aquí a la primera. Hago los 23 más 1 y mis 23. Y vuelvo a subir, pero esa última vez serían 3 veces en vez de 4. ¿Vale? Así que retomo aquí mi hebrita del último cuadrito que terminé. Y voy a sacar aquí los 23. Tengo uno, cuento el que tengo ya en el gancho. Aquí pegadito, este mismo que tengo aquí de la esquinita, ya tengo que sacarlo también. Aquí sería el segundo. Tengo 2. Mira, se ve súper bien donde tenemos que entrar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿veis? Viene a lo justo, 23. El 24 aquí en el centrito, ¿veis? Y ahora vuelvo a contar 23 en el siguiente cuadro que tengo aquí. Así que hemos cogido de este, la esquina y ahora de este. Ahí he cogido 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y el 23 aquí en el centro. Ahí lo tenemos ya, nos encaja perfectamente, no voy a tener problema ni tener que estar contando, simplemente en cada punto sacamos. Y ahora, ¿qué hago? Pues de nuevo el cuadradito. Ahora voy hacia atrás, si tengo aquí 23, ahora hacia atrás voy a tener 22, cerramos los 4 juntos, 22. Vuelvo, pues tenemos que hacer de vuelta las 3 vueltas que vienen después de esta primera que hemos hecho, que son cogiendo la hebra de detrás. Después nos viene el calado, después la recuperación de puntos del calado, después 2 del revés, que van cogidos por detrás, después van 4 de puntos del 6, que se ve así que es cogiendo en medio, entrando en el centro de lo que es la... O sea, entraríamos como aquí en medio, así en el centro, atravesando. 2 del revés, de nuevo calado, de nuevo recuperación de calado, 2 de revés y el resto ya van todos de puntos del 6 hasta quedarnos en puntos. Así que una vez que te hayas hecho un par de cuadros ya lo vas a hacer sin tener ni que mirar, porque es fácil, ¿vale? Aquí son 3, aquí va el calado y veréis, yo lo que voy haciendo es quedándome con la cantidad de puntos. O sea, yo trabajo desde aquí, que voy a empezar a trabajar, que ahora cuando vuelva voy a tener 22, bueno, pues cuando ya me quede que cuando vuelva tenga 19 es cuando hago el calado. El calado va con 19 puntos. Después la recuperación del calado va con 18 puntos. Después van 17 y 16 aquí de puntos de revés. Desde el 15 hasta el 11 va con puntos el 6. O sea, cuando me quede con 11 hago otra vez 2 de punto revés. Entonces me quedaría ya con 9. Con 9 hago el calado. Recupero el calado y aquí irían 7, 6 y luego ya desde el 5 van todo puntos del 6. Como te digo, cuando tú haces un par de cuadritos de estos ya no tienes ni que mirar, eso te va saliendo ya rápido. Voy a completar toda la tira que me falta que hacer, este que estoy empezando, más 2 más. Ya tendría de nuevo 4 y ya retomo de nuevo desde aquí, desde las cadenas que me quedan ya, a subir otra vez hacia arriba, pero con 3 cuadraditos, con 3 cuadraditos. Y ya habría completado la pieza. Tienes que tener 2 piezas iguales que uniremos por los hombros. Pues ya he acabado también estos 4 que tenía aquí que hacer. Ya llevo 3 hileras. 1, 2 y 3. Me falta la cuarta, donde en vez de hacer 4 haremos 3. Bueno, pues ahora tomo los puntos de aquí, que son las cadenas que me quedan. Serían 23, 24 para la esquina y 23. Y hago 1, 2 y 3. Tengo que tener 2 piezas iguales. Mira, una cosa que nos he explicado. Aquí estáis viendo la cadenita en moradita. ¿Por qué? Porque yo en la primera pieza, que fue la que empecé a tejer con vosotros, hice la cadena en negro. Pero como me he dado cuenta que me ha hecho falta un poquito, pues no voy a gastar, en este no he gastado el hilo negro, ¿vale? Lo he hecho con el moradito. Ahora te explico cómo he hecho la composición de color. Aquí, como veis, también me faltó, por eso aquí hay un poquito de morado. Y aquí también, ¿veis? Bueno, pues tanto de esta madeja como de esta, que esta primera ya no me queda porque, bueno, pues la he gastado, pero voy a buscar el papelito. No me queda nada para enseñarte. Sería el color, aquí está. Es el color Hirosaki. Pues de esta he necesitado 2 madejas completas en total, más un poquito que he cogido de esta otra que tengo aquí, que se llama París, el número 466. He quitado el tono rojo y estoy utilizando solo el rosa y el morado. Bueno, pues mi recomendación para que no tengas que comprar tantos colores, si no quieres, es que compre, porque como cada son dos partes las que tienes que hacer, 2 piezas las que tienes que hacer, cada pieza se lleva
un ovillo entero del rosa y un poquito, pues vas a tener que comprar 3 ovillos y del blanco y negro 3 ovillos. O sea, de este, del Berlín 469, también 3 ovillos, para que no esté falta. Este me va a llegar bien, ¿por qué? Porque solo me hacen falta 3. Entonces, si quieres de este 2 y del rosa 3. Pero también puedes comprar 3 si quieres hacer los puños con este mismo tono. Yo voy a tener que utilizar otro material para los puños, porque no me va a quedar. Vale, y yo creo que de tanto color no lo voy a poner. O lo pongo de base gris o blanca o negra. ¿Ok? Lo que son los puños, las mangas que le vamos a sacar. Entonces, bueno, pues yo he hecho la composición con el tono rosa gris, luego con este que es negro, gris, blanco, de nuevo rosa gris y ahora de nuevo negro, gris, blanco, ¿vale? Voy a hacer estos 3 y tenemos 2 piezas iguales. Nos vemos para hacer el cierre de lo que es la unión ya de las 2 piezas. Sí, ya tengo las 2 piezas hechas. Mira, aquí me falta mi último cuadradito que no hay que hacerlo. Es básicamente un cuadrado lo que estamos haciendo. Mira, si lo pongo así, es de 4 por 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2, 3, 4. Lo que pasa que ya de este lado no lo hago, ¿vale? Pero es un cuadro de 4 por 4, que al ponerlo así me queda un cuello y me queda el pico hacia abajo. Este es nuestro primer motivo que hicimos. Voy a coger las 2 piezas, ¿vale? La que hice primera y esta última que hemos hecho. Y entonces voy a poner así. Esta la pongo del revés. Y la que acabo de terminar la pongo encima del derecho. Yo he dejado aquí una hebrita larga y ahora voy a hacer una costurita por todo, todo este lado. Luego sacaremos aquí el puño. Pero hay que coser aquí y aquí. Esa será la única unión que lleve. Ya después, como vamos a cerrar puños, sacaremos los puños de abajo. ¿Vale? Aquí nos queda el cuello. Aquí unido, aquí un puño. Aquí otro puño. Bueno, voy a unir un lado y ahora te digo cómo. La costura que yo estoy haciendo es muy sencillita. Vamos entrando. Mira, como tú tienes aquí las vueltas que corresponden, ¿vale? Que te vayan encajando bien. De aquí que he salido, entro aquí en unas piquitas, así. Y desde allí entro en la última que entré hasta la otra. Estoy del derecho, ¿vale? Aquí, bueno, pues desde esa última que cogí a la siguiente. Y aquí, desde esta última a la siguiente. Y esto se va quedando así invisible. O como tú tengas costumbre de hacer la costura. Pero la verdad que así queda muy bien y es muy sencillita de hacer. Vale, pues voy encajando todo. Aquí he empezado de abajo hacia arriba y luego haré el otro lado de arriba hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo ahí la hebra. Pues sigo hasta completar, hasta arriba. Siguiente que he hecho es hacer un puñito a un lado y ahora vamos a hacer en el otro, ¿vale? Exactamente igual, es muy fácil. Vamos a empezar con una vuelta en punto bajo, otra encima de punto alto y luego va 2 por 2 en relieve por delante y 2 por detrás, 2 por delante y 2 por detrás. Por último, una vuelta en deslizado para que se nos cierre un poquito. Son 48 puntos lo que he sacado de ahí y otros 48 vamos a sacar de la otra manga. Esto te lo encuentras hacia abierto y entonces yo lo he calculado fácil. La medida que a mí me viene cómoda, tú te lo pruebas y si quieres cambiar la medida. Lo estoy haciendo con este material gris que me he creado yo con el mismo grosor. ¿Por qué? Porque me he quedado sin material. Esto es lo que ha sobrado de los 4 ovillos, ¿vale? De los que son 2 rosas que van mezclados a la mezcla de grises. Esto es lo que ha quedado. Entonces, bueno, pues he tenido que recurrir a esto.
con lo cual ya llevamos 400 gramos gastados más los puños. Puedes sustituirlo por uno de los tonos que tiene de base, o como ya te dije al principio, en vez de tener 400 gramos, pues tener 500 gramos y ya va a sobrar, que yo lo compraría de este tono, para poder hacer los puños ahora. Y bueno, lo que tengas que rematar de cuello y estas cosas, lo que ya falta para rematar, ¿vale? La parte de abajo, el cuello, la vueltecita que vamos a dar aquí en punto bajo, para todo eso nos va a hacer falta ese extra. Mira, yo aquí hago así y bueno, esta medida, si cojo solo esto de solo lo que es un cuadradito, me viene pequeño. Entonces yo he contado hacia allá, creo que han sido 7 puntos. Voy a comprobarlo. He cogido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, efectivamente. Entonces me he venido aquí y he contado 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí entro, paso y hago una cadenita. Y aquí detrás cuento 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo que voy a hacer es, vuelvo a contarlo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es aquí. Voy a hacer así un deslizadito. Una cadenita. Bueno, pues ha quedado muy suelto. No lo vamos a hacer así. Me voy a venir aquí. Voy a dejar esto en espera. Es mejor. Mira, porque ha quedado muy suelto así. Cuento de nuevo. 1, 2, y no se ve bien el negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí. Aquí. Es mejor que hagamos así. Y ahora hago una cadena. Si no se te va a quedar muy suelto. Bueno, pues ya tenemos lo que es el cierre de la manga. Y ahora voy a sacar 48. Desde aquí hasta aquí arribita, que es la mitad, que es el centro, voy a tener 24 y 24 hacia abajo, en punto bajo. Y lo cogemos entrando no en la cadena, sino en el punto. Entonces yo voy a hacer mi primer punto ya aquí. 1 y voy a repartir 24. 2, 3. O sea que no estoy haciendo un punto en cada punto, simplemente calcula que, bueno, desde aquí hasta más o menos aquí tengas 12, luego hasta aquí otros 12 y hacen 24. Entonces voy haciendo a ojo, Ahora mismo llevo 3, 4, 5. Aquí he hecho más seguidito, luego aquí lo voy separando, ¿vale? 6, 7, aquí me separo, 8 juntos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y aquí arribita ya tengo 24. Entonces así lo vamos a hacer. En el otro lado hacemos lo mismo. Voy a completar otros 24 aquí abajo y tendremos un total de 48. Haré después de esta vuelta, cuando la cierre, una vuelta en punto alto. Y ahora, después de estas dos vueltas que hemos hecho, una en punto bajo y otra en punto alto, vamos a empezar a hacer los puntos relieve. Entonces hacemos, mira, aquí he subido con una cadenita y ahora enlazo así por delante el primer punto, hago un punto bajo y 2 cadenas y ya tengo un punto alto relieve por delante,
tengo que hacer, un momentito, que se me está resbalando. Este me tira del hilo, ahora. Me tira de la lana. Entonces tengo 1, en relieve por delante el segundo. Tengo 2. Ahora detrás 1 y 2. Delante 1 y 2. Y simplemente esto. Voy a dar un total de 5 vueltas de relieve. Esta es la primera y tengo que hacer 5 en total. Cuando llegue al final me va a coincidir que termino con 2 puntos relieves por detrás. Cierro la vuelta con deslizado aquí en la cadenita, en la última cadenita, y vuelvo a empezar una nueva vuelta. Voy a darle la vuelta. Ya he terminado esta vuelta. Ahora cerramos con deslizado. Hemos terminado con los 2 puntos relieves por detrás. Y aquí donde tengo la última cadenita hago un deslizado. Subo una cadena y repito. Esto las vueltas que tú quieras. Yo he hecho un total de 5. Hago el punto bajo y 2 cadenas. Y repito otra vuelta igual. Donde tengo 2 relieves por delante, lo hago por delante. Donde tengo 2 relieves por detrás, los hago por detrás. Esta es la segunda vuelta de relieve. Tengo las 5 vueltas y ahora vamos a hacer deslizados. Simplemente en cada punto vamos haciendo deslizados. Que esto nos va a cerrar un poquito el puño. Los puños, hacemos vuelta de punto bajo en el cuello y terminamos con vuelta de deslizado. En la parte de abajo, pues enganchas tu hebra, haces una vuelta en punto bajo por todo. Aquí en la esquinita, en el piquito, tienes que tener en cuenta que vas a hacer esos 3 puntos, 1, 2 y 3, no en el mismo sitio, así. Y después harás otra vuelta en deslizado, igual que en el cuello y en los puños. Te va a quedar mucho mejor así. Vale, pues nada más que explicarte. Yo he decidido hacer varias cositas que al final no han salido porque en este caso menos es más. Y todo lo que le añadía era como para restarle, no veía que lo mejorara, con lo cual, por eso es esta terminación tan sencilla. ¿Vale? Mirad, otra cosa que no os he dicho es que hagáis el punto no en la cadena, es atravesando el puntito de abajo, ¿vale? Te va a quedar mejor. Bueno, pues nada más que decirte. Este es el resultado. Tengo que rematar hebra. La costura de aquí del cierre que hicimos en el hombro no te la he enseñado. Pero por dentro quiero decir. Pero quedaría así, ¿vale? Hay que rematar alguna hebrita que otra, dar un poquito de vapor. Oye, he conseguido una cosita. No me gusta la publicidad y mucho menos cuando no recibo nada a cambio. Pero bueno, como lo acabo de recibir y no lo he probado, pero lo voy a probar con esta prenda, pues si funciona, en el próximo tutorial, pues te diré, pues mira, me ha funcionado, así que pendiente el siguiente tutorial porque en este ya no te lo puedo decir. Creo que va a servir, que nos va a venir bien para las prenditas de crochet o de punto a la hora de plancharlo. Creo que va a proteger. Se trata de esto, lo he pedido en Temu, ¿vale? Me imagino que la habrá en muchas otras plataformas de tiendas que hay ahora tantas, que venden todas lo mismo, pero bueno. A veces sirve lo que se compra. Yo me he arriesgado porque, bueno, esto es una cosa súper económica. Y mira, para pasar, yo solo paso la plancha así con vapor, pero yo creo que esto va a proteger. Así que yo lo he pedido. Lo probaré por vosotras y si alguna lo tiene, pues que me diga si le ha funcionado, si le va bien o no. Esto viene súper mal rematado, fijaros. Made in China. Pero bueno. Aquí en España yo no sé cómo llamarla esto, ni si lo venden siquiera, y como lo vi, pues lo pedí. Pues lo que te digo, lo probaré.
Es que me preguntáis mucho que cómo plancho, yo digo con vapor, pero claro, yo paso la plancha así sin tocar la prenda porque me da miedo de que me estropee el tejido. Entonces yo creo que con esto me puedo acercar un poquito más. Con la plancha, bueno, lo que es el vapor y la plancha. Ya os digo, si me funciona, ya os lo comento. Espero que te animes a hacerlo. Déjame en comentarios si te vas a animar y en qué colores te lo harías. Déjame like, me gusta, comparte el vídeo y ayúdame a poder seguir subiendo tutoriales de prendita. Bueno, esto es nada más por los colores. Nada más que por los colores que tiene ya llama un montón la atención. Y estoy deseando de estrenarlo ya, ¿eh? Porque además es súper calentito con este material. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.